Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Judá consideró que había sido el pueblo destinatario de la herencia de su padre Jacob y que sería portador de las promesas divinas. De la tribu de Judá nació David, y de la descendencia de David llegó Jesucristo, como narra Mateo en su Evangelio. Iniciamos nuestra celebración cantando. Abre tu tienda, Señor, recíbelo dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. El adviento es esperanza, la esperanza, salvación. Ya se acerca el Señor. Preparemos el camino, los caminos del amor. Escuchemos su voz. Abre tu tienda, Señor, recíbelo dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy 17 de diciembre estamos comenzando esta segunda parte de nuestro Adviento. Ya sería nuestro novenario, acercándonos al nacimiento de Jesucristo. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, Creador y Redentor de los hombres, que quisiste que tu Verbo eterno tomara carne en el seno de la siempre Virgen María, escucha nuestras súplicas y concédenos que tu Hijo, que ha tomado nuestra naturaleza humana, nos haga partícipes de su naturaleza divina.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos: reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob. Oigan a Israel su padre. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo harán levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz. Mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Arán, Arán padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón, Naasón, padre de Salmón, Salmón fue padre de Booz, y la madre de este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé, padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat. Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Osías, Osías fue padre de Joatam, Joatam, padre de Acaz, Acaz, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés. Manasés fue padre de Amón, Amón, padre de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia.
Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel fue padre de Zorobabel, Zorobabel de Abiud, Abiud de Eliasín, Eliasín de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eliud, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado el Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante. Esta es la genealogía Toledo, dice, vea hebreo, vea lleva. Pero esto lo que nos está queriendo decir es que el Mesías, es decir, Jesús llega, como dice Pablo, Gálatas 4:4, cuando fue el tiempo oportuno, en el Kairos, el tiempo oportuno, Pebe o uña de la Mesías. Y aquí hay una simetría espectacular. Primero están, dice, 14 generaciones. ¿Y de quién te habla estos primeros nombres? Los patriarcas. Patriarcas fueron hasta el rey David, ¿verdad? Hasta ahí, hasta que nace el rey David. Segunda parte, justamente, comienzan todos los reyes. Segunda parte, patriarcas, reyes. Y aquí comienzan todos los nombres. Y luego la tercera parte llega hasta el destierro, porque el pueblo para el reino de Israel. Segundo libro de los Reyes, capítulo 25, del 27 en adelante, Opau bebela reino del sur. El reino del norte había terminado antes con Samaria. Entonces, Opá en el 721, pero aquí están los nombres, patriarcas, reyes. Y la tercera parte, otras 14 generaciones. ¿Quiénes son? Sacerdotes, los sacerdotes. Es decir, de la línea aquí aparece Zorobabel, Abiud, Eleasín, Azor, Sadoc, etcétera, etcétera. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Cómo está bien pensada y elaborada dentro de la historia de la salvación el accionar de Dios. Y lo interesante también que aquí aparece el nombre de algunas mujeres, y toditas son mujeres que están un poco fuera de la historia. Fuera de la historia en el sentido de que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Tienen que leer un poco la vida, ¿verdad?, de Farés y de Sará, ¿verdad? Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. O sea, a ver, el problema, Gina, es con la cuestión de Tamar, esta mujer que entra aquí. Bueno, después seguimos un poquitito más y aparece nada más y nada menos que Rahab. Rahab de Jericó, una prostituta, etc. Entra aquí también en la genealogía. Hoy que hay, y Dios nos utiliza a todos. Todos entramos dentro del plan de salvación. Ñande bueno, ñande pecador, ¿no? Lo importante siempre, queridos hermanos, es que Dios nos llama a la conversión. Muchas veces alguno viene y me dice, y te porque andé con él y ve cerca de Dios. No, mentira. Todos somos pecadores. Yo, él, tú, nosotros, vosotros, ellos. Toditos. Bueno, después continúa y vuelve a entrar aquí, ¿verdad? Ruth también. Ruth es una moabita, queridos amigos, pero sin embargo, hoy qué hay, a ver, Ruth, que al final de cuentas es nada más y nada menos que la bisabuela, la bisabuela del rey David. A través de Ruth se salva el pueblo de Israel, vamos a decir así, ¿verdad? Interesante, siendo una moabita, universalidad, catolicismo, ahí se vea. Y luego aparece, como ya sabemos, nuestra madre, dice José, el esposo de María, de la cual, es decir, acentúa la humanidad, Miriam, María, la elegida. ¿Quién es la elegida? Y la elegida es justamente, queridos amigos, María, en el sentido de que ella nace el Salvador. Pero lo importante es cómo termina. Dice, total de las generaciones es por lo tanto de Abraham a David, 14. Número 7, pues el número perfecto, decimos, 2 veces 7, 14. Esto quiere decir la excelencia. De David hasta el destierro, 14 generaciones, de nuevo. 2 veces 7, excelencia. Y luego Jesús que nace también, ¿verdad? El Cristo de quien nace, María,
14 generaciones. Queridos amigos, pidamos también que nuestra vida, en estas generaciones de nuestra vida también, podamos dejar lo mismo, podamos dejar esa semilla de pecado por una parte, pero el pecado que vamos dejando de lado porque erradicamos el pecado y buscando sobre todo que Dios nos purifique y que dentro de esta purificación y este deseo, nosotros, queridos hermanos, lleguemos a santificar nuestra nación, nuestra familia, nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos todas nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestra iglesia, para que siga promoviendo la alegría en el hogar y especialmente la educación y el trabajo a los jóvenes. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por las familias, para que se preparen para la Navidad con oración y caridad hacia los demás. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos en la oración y fomentemos la comunión en Jesucristo. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, por este pan que nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Nosotros forjamos la tierra y tu pan de vida nos das. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo das, es fruto de la vid y el trabajo, nos das a beber salvación. Es fruto de la vid y el trabajo, nos das a beber salvación. Esperamos, Señor, tu venida en torno al altar. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Presentamos el pan y el vino, te esperamos, Maranatá. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica, Señor, los dones de tu Iglesia y concédenos en esta Eucaristía el pan del cielo que renueva nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso, nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Levántate, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz
Dios la paz. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. El Señor viene ya. Oración final. Tú que nos has dado, nos has concedido participar hoy en esta Eucaristía, enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu Espíritu, a fin de que podamos brillar por nuestras buenas obras cuando venga Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca
de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Escuchar tus palabras es hacer lo que nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús.